Hola, mi nombre es Saúl Montoro y les doy la bienvenida a Cine en Contexto del canal de Distrito en Cultura en YouTube. Y hoy vamos a hablar de un universo que se redondea en el título de este programa, que es Eso en Derry, donde vamos a hablar de las novelas, de la novela, de las series y de las películas, además de Welcome to Derry. Entonces, bienvenidos a Cine en Contexto. Y para hablar de Eso en Derry, para mí es un honor y un privilegio contar con dos de las mentes expertas en esto que tiene que ver con el universo de Stephen King y específicamente de It. Voy a empezar con Arturo Tobar, que es comunicólogo, crítico de cine y periodista cinematográfico, que es, yo creo que la persona que yo conozco que más sabe del tema, de la novela y todo lo que hay alrededor de Pennywise. Arturo, muchas gracias. Muchas gracias por cargarme con el peso de ese conocimiento, por aventármelo. Espero lograr y completar las expectativas al respecto. Gracias por la presentación y estamos aquí para platicar de los terrores de Derry. Claro que sí, tú eres el que más sabe. Para mí tú eres el que más sabe. Y por otro lado, tenemos a Jesús Chavarría, que no necesita gran presentación porque ustedes lo conocen. Es un colega de hace mucho tiempo, es un querido amigo también, y que el conocimiento que tiene de cultura popular en general, internacional, lo hace ser para mí una de las personas más respetables. Y por lo mismo, para mí era muy importante que estuviera aquí con nosotros, con Arturo y conmigo, hablando justamente de Stephen King y de las series y de las películas de It. Jesús, gracias. No, nada que Gracias. agradecer, al contrario. Yo agradezco tan bella presentación y la oportunidad de poder platicar con todas las personas y compartir este espacio siempre con muy queridos amigos, ¿no? Porque ese es el privilegio que tenemos, que nuestro trabajo además lo compartimos con gente tan apasionada y con la que ya establecimos una amistad de muchos años, ¿no? Yo de verdad me siento muy halagado de que me hayas tomado en cuenta. Hombre, al contrario, gracias por estar aquí. Y bueno, entrando en materia. La novela, Arturo, se escribe en 1986 con un Stephen King que estaba pasando por un periodo difícil de alcoholismo, de drogas, y donde, como ya sabemos, refleja siempre en sus novelas justamente esta forma de exorcizar sus demonios, ¿no? De sacar todo lo que tenía mediante los terrores, que digo, si a mí me asusta, a ti también te va a asustar, ¿cómo que no? O sea, no lo voy a dejar yo solito, te lo voy a compartir. Entonces, pues me gustaría mucho que nos involucraras un poco en la novela antes de entrar en las series y las adaptaciones y todo lo que ha ocurrido a partir de. Pues sí, bien como dices, los ochentas pues es una época muy distinta a lo que vivimos ahora. Eh, yo creo que los terrores eran muy distintos. Eh, Algo que él explica acerca de cómo escribió la novela es que sabemos que él tiende a tomar las ideas de cosas que le vienen de la vida diaria. Entonces dice que un día iba caminando, cruzó un puente y se imaginaba esta historia del troll que vive bajo el puente, aquel que pedía el pago de las cabras para poder pasar y si no te comía. Y entonces él se imaginó este miedo y decir, pero ¿qué pasaría si el troll no viviera bajo del puente, viviera en una alcantarilla? ¿Y qué pasaría Ok, si no solamente sale y me espanta y se quiere comer mis cabras y no me va a comer a mí? por supuesto. Sino que, ¿qué pasa si sale y se convierte en mis terrores más profundos? Que puede leer mi mente y me puede leer y puede saber qué me produce este terror. Y entonces empezó a armar al personaje de Pennywise, que después se convierte también en estos terrores Lovecraftianos que hay que entender. Se ha querido explicar mucho en redes ahora que es un terror alienígena. Sí, sí es un terror alienígena, pero no algo que venga de Marte, no algo que venga de Júpiter, sino algo que es completamente ajeno a la Tierra, algo que es completamente ajeno a nosotros. Quien haya leído, por ejemplo, el terror de Dunwich, etcétera, todo este tipo de miedos que son mucho más allá del universo, que son mucho más grandes de la comprensión que podemos tener. Entonces, ideó este universo porque Pennywise es parte de un macroverso que tiene a muchas otras criaturas.
esta criatura que sobrepasa el entendimiento y que si tú llegas a ver su forma original, te puedes volver loco, puedes perder contacto con la realidad, etcétera. Y eso es como él fue armando Pennywise, que obviamente tenemos muchas vertientes y mucho que hablar de él, pero esa es la base de cómo se forma Pennywise. Y que en varias novelas se puede ver lo mismo, ¿no, Jesús? Sí, no, a final de cuentas, Stephen King, pues parte de lo que es la base para cualquier escritor, ¿no? El plantear qué pasaría si, ¿no? Esa es la premisa de donde surgen todas las historias, el famoso What If. Él parte de ahí para construir este personaje que obviamente, pues bien dice Arturo, ¿no? Refiere al terror dimensional, que se gestó desde hace mucho tiempo. Uno de sus máximos representantes, pues es Lovecraft, ¿no? Que a final de cuentas sabía cómo hacer de algo tan común como, por ejemplo, la música de Eric Sand, por ejemplo, ese relato de cómo hacerte sentir miedo a través del sonido, ¿no? Entonces, Stephen King, pues obviamente viene con toda esta carga, lo sabe proyectar ahí, y además, pues en la figura de un payaso, ¿no? Que a final de cuentas es alguien que resulta muy llamativo, quizás para los niños, por eso es tan fácil que los pueda traer, lo cual te conecta con la tradición de los cuentos de hadas, pero los reales, ¿no? Estos que son crueles, Sí, no son Disney, sádicos, no Disney. oscuros, ¿no? Que los atrae, pero al mismo tiempo es lo estrafalario del personaje, que con el maquillaje termina exacerbando los rasgos humanos, pues a final de cuentas también se vuelve algo terrorífico, ¿no? Entonces, yo creo que a final de cuentas, Stephen King es ahí es donde encuentra el vínculo con el gran público, ¿no? Y además, poco a poco, ir generando digamos, respeto por ese tipo de literatura. En su momento es lo que él decía, ¿no? O sea, siempre ha menospreciado de alguna manera como el terror, ¿no? Y él Sí. lo defendía y nos presentó una novela además muy compleja, con este universo que son, pues, estas realidades dimensionales donde Lovecraft hablaba de cultos insanos, ¿no? Y realmente perturbadores. Entonces, a final de cuentas, hay una larga línea detrás que termina redundando en lo que fue esta novela, que además es bastante extensa, ¿no? Creo que fue su segunda novela, ¿no? De extensa, porque primero fue Salem Slot, Lado del Vampiro, que ya de por sí era un tabique delicioso de leer, y después, ¡pau! En lugar de irse por lo comercial, nos presenta esta otra obra enorme. Si alguien se dedica a escribir obras largas, Sin duda alguna. obras eternas. Pero algo que decías muy interesante acerca de la humanización y de todo este asunto, existe una teoría, no me sé el nombre en español, se llama The Uncanny Valley, que habla acerca de cómo a la gente le provoca mucho miedo las cosas que se ve que son humanizadas, cosas que no son humanas, pero son humanizadas. Y eso es algo que él refleja mucho y toma para reflejar este terror. Se dijo que es algo que causa mucho miedo y sabemos que uno de los miedos más generalizados es la clorofobia, el terror a los payasos, perdón. Yo tengo miedo al miedo. Sí, claro. También la hace. No hay nada que tener más que el miedo al miedo mismo. Exactamente. El miedo a los payasos. Entonces él lo transforma en este terror que a la vez es atrayente, porque los payasos jalan a los niños, ellos animan las fiestas, animan los circos, pero a la vez este maquillaje te deshumaniza, te quita rasgos humanos, pero a la vez no dejas de verte humano. Y eso es algo muy interesante que él logra combinar en cuanto a estos miedos. Y que, bueno, Que a los payasos no les hace mucha gracia. no, por supuesto, ¿no? Hubo hasta quejas. Y vamos a la novela antes de entrar a las series. La novela se ubica, o sea, el primer club, bueno, el Club de los Perdedores se forma en los años 50, en la época justamente del American Way of Life, donde todo parecía ser hermoso y que Stephen King utilizó porque también le pegaba a su infancia, pues homenajeó a los monstruos de Universal, el Hombre Lobo, Drácula, Frankenstein, pero también utilizó a Pennywise, bueno, a la entidad como tal, que no sé si tenga un nombre como, o sea, antes de Pennywise no sé si hay un nombre, no, ¿verdad? No, Ok. es eso. Es eso, ándale, ok. Eso se le presenta a los perdedores
no como payaso, sino como sus miedos de un niño zombies, que bueno, no eran lo normal, a estos monstruos de Universal, sangre, si no mal recuerdo también como un decía borbotones de un lavabo, y a los demás se les presenta de otras formas. Pero cuando regresan en los años 80 en la novela, no pierde la esencia, bueno, salvo la escena del Paul Bunyan, si no me equivoco, la escena en el libro, como Paul Bunyan, pero se conserva como el payaso, ¿no? Como este aspecto retador, ¿no? De, no me venciste, según, o sea, porque la verdad es que no me venciste, ni lo vas a volver a hacer, y soy cínico y me presento ante ti de esta forma, y no me vas a poder evitar, ¿no? Entonces, todas estas partes que tienen que ver con eso, y después la lucha cósmica, es lo que me gustaría mucho que nos introdujeras para ya entrar de lleno en lo que es la serie. Ok, primero para hablar de los nombres y de lo previo, hay muchas teorías que todavía no han sido explicadas. Stephen King todavía no se ha metido en eso completamente. Tenemos como esta lista de entidades cósmicas que van siendo pues, de la más grande a lo mejor a los menores, empezando por ejemplo con el rey Carmesí, que darás estudios que se han hecho y suposiciones. De la Torre Oscura, ¿verdad? Exactamente. El rey carmesí es Stephen King. ¿De dónde viene? El color de su universidad, el color carmesí, pues King, rey. Claro. Entonces, él es esta entidad malévola que ha construido todo este universo y pues él es el escritor precisamente de este universo. Después tenemos a el otro, que es como la representación a lo mejor macroversica de Dios, porque supone que es el de los benévolos que existen. Del otro hay dos teorías. Una que surge Maturin, que es la famosa tortuga, que es otra entidad benévola del universo, que nunca la vamos a ver realmente entrometerse en asuntos de la Tierra porque, vamos, es una entidad tan grande que para ella somos nada. Entonces, por eso es que, ¿por qué no combate a Pennywise? Pues porque realmente no se está fijando en nosotros, no le interesa. Ahora, hay la otra teoría, que Pennywise, como entidad del macroverso, es un igual a Maturin, que surgió al mismo tiempo, y hay otra que dicen que es como un parásito que existía dentro de Maturin y que él alguna vez expulsa y que el momento de expulsarlo es cuando cae en la Tierra, que era como para las partes malas que tenía, él se va deshaciendo de ellas. Entonces, realmente no hay un nombre para él dentro del macroverso. Esa segunda teoría es la más interesante. Totalmente. ¿No? Porque es la que se aleja del lugar común de poner esta dualidad, ¿no? Del bueno y el malo, somos iguales, no, sino una extensión de un lado de la otra entidad, creo que parece mucho más interesante, ¿no? Y ahora, hablando de esta comparación de terror, adultos, niños, etcétera, te lo voy a poner en un ejemplo muy personal. Yo antes de leer la novela, mi primer contacto con Pennywise fue cuando en Canal 5 pusieron la miniserie. Yo siempre he amado las películas de terror, siempre. O sea, y no me daban miedo, me generaban una emoción así de hoy van a pasar Viernes 13, entonces ya Viernes 13. Y hoy van a pasar Freddy Krueger y sí, Freddy Krueger, por favor, sí, más. Y entonces estrenan por primera vez eso en el Canal 5, en español. Pues en aquel entonces no pensábamos en otras cosas, no querías tenerla en inglés porque pues era lo que tenía. Vi la primera parte, es bastante extenso, y al día siguiente pasaba la parte 2 de esta miniserie. Me acuerdo que al día siguiente yo tenía que ir a la escuela y la pasaban bastante tarde porque pues no era para niños. No, claro. Entonces recuerdo a mi mamá diciéndome, ya te vas a meter a bañar porque mañana te tienes que parar muy temprano y no sé qué. Y ahorita que termine It, porque tienes que terminar de verla, porque si no, cuando la volvías a ver. Sí, claro. Sale la famosa escena del baño, de la coladera, que en ese momento yo no la pensé como más. O sea, decía, ay, qué horror, ¿no? O sea, terminó, ¿ya te vas a meter a bañar? Sí. Me metí a bañar, abrí la puerta y al momento que vi la coladera, le dije, no me voy a bañar. Oye, pero ¿cómo que no? Qué conveniente. Prefiero pararme más temprano mañana
y me baño en la mañana, aunque sea una hora antes. No me voy a meter ahorita ahí. Y durante mucho tiempo en la noche no me pude bañar. Obviamente, ya pasó eso. Ahorita, a mis 43 años, si yo piso la coladera, de pronto, me recorre un frío de la punta de la cabeza a los pies. O sea, y no tengo que imaginarme que va a salir. La sensación nada más de la coladera me provoca un terror horrible. Entonces eso es precisamente lo que quiere reflejar Stephen King. La primera vez que lo vi, me escondí yo abajo de la cama y entrar a Videocentro y ver los pósters me daba pánico. O sea, Ya si lo ves de adolescente, La primera vez que lo ves de adolescente, obviamente no te causa ese efecto. la primera vez que la vi que dije, ya necesito, fue a los 15 años y dije, Dios, esto es lo que me daba miedo. Pues sí, exacto. Por favor. Entonces eso es algo que Stephen King logra muy bien y ese es uno de los secretos para que la miniserie original te logre dar miedo, verla de chico. Ajá. Porque es una miniserie que Y envejeció eso es un bastante poco, mal. eso es un poco lo Totalmente mal. injusto con las películas nuevas, ¿no? Porque más allá de lo que se les pueda criticar, ¿no? Con señalar que no funcionan, casi siempre el comentario era, es que cuando yo vi la original me dio mucho miedo, y era, pues es que a qué edad lo viste. Lo viste cuando eras niño, pues claro que te da miedo, entonces no puedes esperar que estas películas ahora, además de que ya te sabes la historia, las veas y te vuelvan a dar miedo. Pues obviamente no, ya son para nuevas generaciones que las van a ver por primera vez. Pues obviamente la otra te daba más miedo, la que viste en televisión, porque la viste cuando tenías 8 o 10 años, ¿no? Y además eso puede venir de cualquier lado. Yo te puedo comentar que a mí una de las películas que más miedo me daban, y todavía de pronto me causa esa sensación, pero porque la vi cuando yo tenía 8 años y la vi a la medianoche, porque como dices, en ese entonces solo televisión abierta, no había para más, y yo no tenía restricción en la televisión, fue Los Olvidados. Y a mí la imagen del Jaibo abajo de la cama apareciéndose en mi mente de 8 años fue lo más terrorífico que vi en la vida. Claro, por el momento en que la ves, ¿no? No, por supuesto. Y también por el momento en que la ves no piensas mucho en lo que son las adaptaciones, eso lo ves después. Claro. Y bueno, y cuando entras al medio, cuando te vuelves de este oficio de tinieblas, pues ya le empiezas a encontrar un montón de cosas, sobre todo en la parte, si es algo que te gusta mucho, que es lo que yo he encontrado con Salem's Lot, bueno, Laura el vampiro, nomás no le hallo. Supongo que será lo mismo contigo, con It. Salem Slot es... especialmente la adaptación es complicada. Totalmente. No hay tiempo para explicar todo lo que él quiere explicar, etcétera. Pero bueno, con Pennywise experimentamos algo parecido. Y además, el problema que yo creo que nosotros podemos tener es que dejamos de ver las películas como espectadores y empiezas a tener otro tipo de ojo. Que igual lo puedes dividir, o sea, Sí, claro, no lo quita puedes que de pronto disfrutar y- hay cosas que dices, yo sé que es una película terrible, pero me encanta, me fascina. Y sí, a lo mejor eso es injusto, como dices, con las nuevas adaptaciones. Uno, ya no funciona igual la misma narrativa. O sea, intentar explicar los terrores con los monstruos de Universal ahorita pues, es ridículo. Ni siquiera los conocen. O sea, que si llegas con un niño y soy Drácula, te va a decir, Sí. Mira, y el mejor ejemplo de cómo hay cosas que ya se les tiene que dejar en paz es lo que pasa con Blancanieves. Por ejemplo, se criticaba mucho esta nueva versión de la película porque todos tienen la imagen de Disney, pero así el problema ni siquiera es cómo la adaptes, sino el problema es el cuento de origen que ya no es conveniente para esta época. Es un relato que se basa en convertir en virtud la apariencia física. La belleza hace que sea buena. Y en eso se basa ese cuento, Sí, totalmente. ¿no? Entonces ese cuento ya no Es sirve. anacrónico. Exacto, ya no puedes hacer una adaptación que valga la pena de algo que de por sí ya no sirve. que ahora ¿no? viene precisamente los cambios a la redención de los villanos. Exacto. Ahora tenemos el lado de que, bueno, realmente ya no funciona tanto esto de tenemos los claroscuros, ¿no? Ya no funciona el negro y el blanco. Ahora tenemos esta zona de grises. Ahora tenemos esta gente que a lo mejor cree que haciendo el mal está haciendo el bien. Esas son cosas que Y han esa cambiado. complejidad es lo que hace que sea más interesante los acercamientos. Y creo que incluso se da en esta nueva, digamos, versión de It, ¿no? Como de Pennywise, como que empieza a tener ese lado. Ya no es la entidad completamente malévola, sino están intentando darle algo detrás con el que puedas conectar y que es más conveniente para la visión actual, ¿no? Y de alguna forma también yo creo que Muschietti, ¿sí se pronuncia? Muschietti, dentro de la adaptación y traerla
a lo contemporáneo, a mi gusto, perdieron algunas cosas. Y no porque sea un deseoso de la nostalgia constante, ¿no? Sino porque, pues, por desgracia, crecí con eso. Y sí, efectivamente, la serie ha envejecido terriblemente. Pero Tim Curry es delicioso. O sea, ese tipo Es que hay delicioso. cosas que trascienden al tiempo, ¿no? Pese a que Totalmente. a lo demás pueda volverse un tanto caduco, trascienden al tiempo, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, en este caso sí hay una versión muy acorde a lo que estaba sucediendo, ¿no? Y creo que por eso la comparación con de pronto entre lo que acaba de suceder con Stranger Things y lo que sucede con Welcome to Derry es digno de estudio, ¿no? Y es que a final de cuentas este regreso que se da con las películas de Muschietti se da en el momento justo en el que está esta tendencia que todavía estamos viviendo del cine y las series de autorreferencia. Claro. Es decir, la que están haciendo sujetos que tienen ahorita entre 40 y 55, 56 años, que todo tiene que ver con los 80s y los 90s y al público le encanta. Es el mercado, ¿no? Y en ese momento, digo, yo pensaba que uno de los puntos más altos que había habido eso era Super 8, ¿no? J.J. Abrams homenajeando todo lo que era Steven Spielberg y demás, pero llegó Stranger Things y dijo, quítate, yo lo voy a hacer por completo, ¿no? Y vamos con los 80s y vamos con los 90s y lo que hizo Muschietti, fue algo parecido. En la novela, la primera parte, cuando son niños los protagonistas, se desarrollan en los 50. Él se las trajo a los 80s. ¿No? Y entonces, a final de cuentas, todo tiene que ver con los 80s todavía en este tipo de productos. Y vienen de la mano del propio Guillermo del Toro, es uno de ellos, ¿no? Es otro que es de la nostalgia, ¿no? Así como nosotros de pronto, yo sí fui un niño de los 80s, un adolescente de los 90s, pues obviamente consumimos esa nostalgia de la que tú estás hablando, ¿no? De la que tú estás hablando, o sea, no es solo, es justo lo que dice, lo que tu reclamo es justo, porque a final de cuentas ellos están trabajando con nuestra nostalgia y nuestra nostalgia también obedece a esas cosas que pierden. También, o sea, hay que decirlo, lo que se pierde con las películas, con la serie nueva, etcétera, es decir, oye, pero pues me estás trabajando como materia prima mi nostalgia, y a mi nostalgia sí me la estás traicionando en estas cosas, ¿no? Sí, y creo que aquí, me corregirás, creo que aquí lo importante es la honestidad con la que se maneja, Claro. ¿no? Porque no es tanto bueno, yo te voy a hablar de los 80 y los 90 porque sé que eres la generación que está generando dinero, que tiene el dinero para comprarme no solo esto, sino todos los productos alrededor. Y además a futuro, porque Ya, tú por vas a llevar supuesto. a tu hijo. Por supuesto. ¿No? ¿No? O a tu Claro. sobrino, Ujú, porque tú amas Sí, eso, exacto. y entonces vas a generarle a él ese mismo sentimiento y va a ser el cliente potencial más adelante. Entonces, hasta ahorita creo que en lo que tiene que ver, y sí voy a decirlo, lo que tiene que ver con el It de la serie de Muschietti, bueno, de las películas de Muschietti, es que creo sí lo siento honesto. Sí, Sí hay cariño, eso, y cariño, conocimiento, o sea, lo realiza con total conocimiento de causa, ¿no? Cosa que y aquí vamos a entrar directamente, con Welcome to Derry no lo sentí. Ahí vamos. Ahí vamos. Es que vamos eso obedece a más, complicar un creo poco que la obedece historia. más al sentido de producto. Que ya hay Warner ¿No? dijo, a ver, tenemos ¿no? que hacerlo así. Ok, ahí va, y ahora con la compra de Netflix Warner, esto es Bueno, más interesante todavía. Sí, por supuesto. Hacían las comparativas es que quisieron hacer del universo de Stephen King un Stranger Things. Vamos a ser realistas. Stranger Things, Es al revés. al hablar precisamente de esta nostalgia, está explotando los 80s y todo lo anterior. Entonces, Stranger Things se basa en muchísimas cosas, y entre ellas una de las más grandes es Pennywise, es It. Ajá. Este terror que te acecha y que te va buscando, y que mientras más terror tienes, más le sabe cuando por fin se apodera de ti, etcétera. Pero ahora, ¿qué pasa? Tenemos que explotar precisamente lo que ellos explotaron. Entonces, si alguna vez Pennywise, It, tuvo este universo dentro de sus libros, pues ahora vamos a convertirlos en una serie.
Claro. Y es de donde nace Bienvenidos a Derry, por la necesidad de tener este producto similar a lo que logró Stranger Things. Es que a final de cuentas es un círculo, pues. Total. ¿no? O sea, No- a final de cuentas no se inventa nada. Stranger Things tomó algo que ya se había hecho con todo lo que es It, ¿no? O sea, toma esas cosas, trabaja con esas y ahora, pues, a la hora de crear esta serie, pues pareciera que está tomando cosas de Stranger Things, pero no es así, ¿no? Es como, por ejemplo, ahorita no recuerdo el nombre de esa serie, pero que adapta un cómic que es el niño que tiene cuernitos de venado. Sweet Tooth. ¿no? Sweet Tooth. Y de pronto, cuando yo hice por ahí un video sobre esa serie y hablaba de ella y hablaba de la novela gráfica en la que se basa, no faltó el que me dijo, no, esto es una copia de The Mandalorian, ¿no? Dicen, de hecho, caray. Mando es increíble cómo refleja sentimientos al quitar el casco y tú dices, bueno, no es él, es el manejo de la cámara, etcétera, porque obviamente él no se le ve ni la cara, no puede proyectar cosas, eso es una interpretación muy vacía, pues, ¿no? Pero yo le dije, pero en realidad, si has leído la novela gráfica original de donde sale esta serie, se hizo mucho antes de The Mandalorian. Y esta relación que existe entre el niño y el que a regañadientes lo anda cuidando, etcétera, ya estaba en la novela gráfica. Mandalorian llegó después. Sí, De totalmente. pronto es este mal de memoria corta. Y además ¿no? nos podemos ir mucho más atrás, y lo voy a decir como gran fan de Mandalorian y de Grogu y todo lo que quieras. ¿En qué está basado Mandalorian y Grogu? Está basado en Lone Wolf and Cub, esta historia japonesa del guerrero que tiene que cuidar al niño y que pelea las batallas Sí, es una con historia ya el muy, niño. muy padre. Vamos, todo se va reciclando, todo es esta parte de volver a contar en otra situación. Pues el mismo Star Wars, vamos, pues es un western, Claro. y entonces todo va tomando elementos. Esa es la parte injusta de a lo mejor que tienen de pronto las series en cómo son juzgadas. Sí, totalmente. Yo me voy a balconear un poco con la edad. Yo vi de niño, bueno, no era tan niño. Era de corazón. Amigo. Sí, bueno, la serie Perdidos en el Espacio, donde justamente ellos llegan a un planeta donde hay un monstruo chiquito y el que Will Robinson lo ve, lo espanta, se espanta Will y empieza a crecer el monstruo. Hasta que otro ser de ese mismo planeta que estaba al otro lado dice, no, es que él crece con tu miedo. Él se personifica en todos tus miedos. Entonces, cuando yo vi esa dije, claro, por supuesto, ¿no? Nada se inventa, todo se recicla y es honesto. Exactamente. Sí, es que a final de cuentas es ahora la forma en que te la va a contar, la honestidad con la que va a ser el acercamiento para que realmente funcione, aunque sea algo que ya sabemos, ¿no? Digo, hay cosas muy obvias, por ejemplo, como lo que pasa con Avatar, ¿no? De James Cameron, ¿no? En realidad, desde que salió la primera película, la gente lo que recuerda es la experiencia, ni siquiera recuerda la historia, porque pues, ya sabemos que a Cameron hace mucho que ya no le importa contar historias, sino solo son un pretexto para proyectar o mostrar lo que ha alcanzado a nivel tecnológico. Pero de pronto sale después la película de John Carter. Y al final, y dice, no, pues es que John Carter es como Avatar, es de no. John Carter se escribió hace más de 100 años y de ahí se pirateó todo James Cameron, literal, no es ni siquiera una referencia, ¿no? Sino literal, toda la premisa y todo lo que sucede, nada más le dio un sentido ahí ecologista y demás. Para hacer Avatar, pero es porque de pronto no se tiene las referencias, y de hecho ahí entra nuestro trabajo, ¿no? Nosotros somos los que tenemos que extender la conversación y poner sobre la aportar mesa ese material de esto, hay esto y esto lo explica, no es la primera vez que hace, eso no indica que tenga que ser necesariamente malo lo nuevo, Lo cual, ¿no? Pero ahí te explicas de dónde salió. Y eso me recuerda a haber oído alguna vez una queja de alguien, no sé si en redes o donde sí, ¿no? Que decía, lo que pasa con Stephen King no me gusta porque se recicla. Dije, no, a ver, ¿cómo que se recicla? No. Entonces, bueno, él lo decía por otra cosa, pero voy a tomar esa barbaridad que dijo esta persona para un poco lo que sucede en Welcome to Derry, de cómo es que va tomando los personajes desde El Resplandor hasta, bueno, en El Doctor Sueño, donde el personaje de Dick Halloran, que yo creo que es un pivote esencial en esto, hace referencia a Charles Manx de Nosferatu, la novela de Joe Hill, que es hijo de Stephen King, ¿no? Entonces, más que reciclar,
pues de alguna forma es como tú dices, ¿no? Manejar este universo de, bueno, voy a tomar Pues es que- lo que sé que me puede servir para continuar todas mis historias. Aparte, si algo ama al público son las referencias. Absolutamente. ¿No? El fanservice. A veces hay un abuso, ¿no? Dices, no puede ser solo fanservice. Pero obviamente si le das sentido a estas cosas, si tiene una razón y un objetivo, el asunto cambia, ¿no? De pronto llegó el exceso de que el público estaba prácticamente programado, ¿no? Para las referencias, Ese ya es por el el simple asunto. hecho de que saliera ya, es lo que pasaba con Stan Lee, ¿no? Totalmente. Ya Stan Lee, sus cameos en las películas de Marvel, al principio las amabas, pero ya después ya no tenían ni Fuerza. eran ni originales, No tenían ni fuerza. no, nada. Pero el público, reaccionaba pues casi como el letrero de aplausos, ¿no? Es Stan Lee, me tengo que reír, ¿no? Entonces, hacía de pronto esto lo amaban, pero obviamente aquí lo retoman. Estamos hablando de por sí de una serie que se nutre de eso, pero tratan de darle peso y sentido dramático dentro de la historia, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con Halloran? Exacto. Ajá. Hay un fenómeno cultural muy, muy chistoso que ha ocurrido a raíz de toda esta explosión de las redes sociales, que es la apropiación cultural. No apropiación cultural en cuanto a no te pongas la ropa de otros países, ¿no? No, la apropiación cultural en cuanto a las referencias pop, a esta sensación de que las redes han hecho creer a la gente que las cosas le pertenecen, ¿sí? Y ha pasado, por ejemplo, desde Game of Thrones, etcétera, esta queja universal y gigantesca del a mí no me gustó. Es que debieron haber hecho esto y que viene con el problema de es que tengo las teorías de lo que va a pasar y cuando no pasa es que no pasó lo que yo quería. Es que eso no era lo obvio. Digo, lo que está el ejemplo más claro reciente es Stranger Things, su final y su supuesto episodio secreto. Sigo sin ver todavía. Y que sigue sonando y que Sí. nueva fecha, no va a salir. No, eso no va a existir. Y además, si existiera, sería lo más ridículo del mundo. Por ahí hablan de que no, va a estar genial si esto es un plot twist, ¿no? O sea, de que todo estaba en la cabeza de Will, ¿no? Y de pronto, yo les dije, sí, claro, ¿no? El episodio secreto de Stranger Things. Y entonces Oliver Atom despertó sin piernas y todo fue un sueño. Así de ridículo era esto, ¿no? Y es así de no. Es como la teoría es como no sabes, ni siquiera es teoría, es como el Mario Bros. 2. Te esforzaste en terminar un juego que al final el sueño de Mario. No, bueno, pasó con la saga de los clones en Spider-Man, ¿no? ¿Te acuerdas que ese fue uno de los peores y sí fue canon? De que te decían que todo lo que habíamos visto durante décadas era el clon de Spider-Man, no era... Es así es uno de las salidas más ridículas. Bueno, están en Sucker Punch también un poco, ¿no? Exactamente. Y todo este asunto de las referencias, al principio viendo Welcome to Derry, para mí era simpático, ¿no? Así de, mira, ok, hubo una referencia. Llegó un momento en que era ridículo. O sea, las referencias a Shawshank fue así de... Sí, cierto. Sí, Ya me ya quedó lo claro. entendí. Ya sé que la cárcel es Shawshank. Sí, ya sé que es un libro de Stephen King. Sí, basta, por favor. Sí, ya. Y sucede en otro momento que sí dije, qué ridículo. Al terminar la serie, cuando Halloran dice que le pregunta, ¿qué vas a hacer? sí. Me voy a ir de aquí. Voy a trabajar. Es que un amigo tiene un hotel. En Denver. Ok, wow, sí. Sabíamos que iba a pasar. Estamos haciendo la referencia. ¿Estás seguro que vas a estar bien? Sí. ¿Qué tan peligroso puede ser un hotel? Dios. Sí. Ya. Si tuvieras, es más, pudiste haber dicho, un amigo me ofreció trabajo. Ok, ¿seguro va a estar bien? Sí. ¿Qué tan peligroso puede ser trabajar en un hotel? Punto. Ya. Entraste Date con golpe. todo pero lo repetiste y lo repetiste y lo repetiste y lo hiciste súper cansado. A mí eso me pasó con la presencia de Beverly. Que Otra. volteó hacia cámara. No, ya con el nombre de la señora es suficiente. Pero es un recurso muy Fan común ahora. service. Sí, pero además es un recurso ahora en las series el querer explicar todo de más. Hay una necesidad porque piensan que el público no de la va a acuerdo, entender. de acuerdo. Entonces todo el tiempo quieren, acuerdo. hay sobreexplicación. Me acuerdo que pasó con WandaVision, por ejemplo, ¿no? Este episodio donde esta bruja, etcétera, y de pronto te empiezan a explicar todo conforme... Porque ¿no? son las series. Ajá, y entonces dices, oye, sí, ya entendimos, ya lo vio, de hecho lo estamos viendo, ¿por qué no lo tienes que además explicar? ¿No? Entonces,
Creo que hay eso en muchos de los productos de entretenimiento actualmente piensan que el público necesita que Pero les en- expliques. bueno, Es tan fácil como ¿cuál es el problema con una película que tiene exceso de narrador? Tu historia está mal contada. totalmente. Necesitas que alguien te esté explicando qué está pasando. ¿Qué pasa con las películas extendidas de Zack Snyder? Uy, ¿no? O sea, dude, algo que no me contaste en 2 horas, me lo tienes que contar en 5, pero aparte tienes que salir a explicarme por qué pasó eso en la de 5 horas. Tu historia Bueno, está- él es alguien que además popularizó esta onda de querer corregir la plana, ¿no? Ah, sí. Entrego mi primer película, pero si no salió bien, deja que venga la versión extendida y ahí va a quedar mejor. Y lo peor es que ni siquiera ahí, ¿no? Pero no es también algo muy claro es que actualmente los directores pareciera que no tienen capacidad de síntesis, ¿no? Que tienen que, antes tenía cierto tiempo, bueno, vean esta serie que está en Netflix, que es la de las películas que nos formaron, ves cómo se realizaron grandes películas a pesar de todas las dificultades, de la presión de los productores que les tenían un límite de tiempo, ¿no? Y ahora, pues así, no importa, lo cuento en 3 horas. Ya no hay capacidad de síntesis y también se ha perdido el excelso arte de la edición. Películas que hemos visto últimas fechas de grandes directores, y voy a nombrar Scorsese y todo eso, ya no hay quien les diga, oye, hay que editar un poco, hay que quitarle un poquito. Ya tenemos estas figuras más grandes que la vida propia que ya nadie les puede decir qué hacer con su Bueno, producto. Avatar es una de ellas, ¿no? Tú dices, ¿por qué quiero tantas horas de esto? Que además las dos películas que hizo Avatar 2 y 3 son una reiteración constante, ¿no? Te atrapo, te suelto, te atrapo, te suelto. Oye, ya me lo hiciste como 3 veces, ya basta. Sí, qué bueno que mencionas esto, porque ese es justamente lo que yo le critico mucho a Welcome to Derry, ¿no? Regresando al tema. Justamente Muschietti, que en las 2 primeras películas no lo hizo, aquí no entendí por qué esa necesidad de vas con tu historia, vas con tu argumento, empieza a caer, te asusto. Ok, ya te recuperé. Vuelvo a entrar en la historia del ejército, etcétera, etcétera. Vamos a convertir a Pennywise en un arma contra los rusos. Ok, ya está, mi público está cayendo. Vuelvo a asustarlo. Además de las formas que no puedo decir que sea el sello Muschietti, pero sí el reciclaje Muschietti. ¿Por qué? Porque sabe que ya le funcionó y lo vuelve a repetir. Por eso a mí Derry no terminó, no solo por el fanservice, sino por la narrativa que utilizó, que efectivamente tiene muchas partes que a mí como Arturo dije, esto está muy bien. ¿Por qué no lo conservaste? O sea, ¿qué fue? Yo creo que, fíjate que ahí sí nos podemos ir hasta la productora. Vamos a empezar ¿Hermanas? con... no, la casa Warner. productora, la casa productora. El asunto de que originalmente el director iba a ser Cary Fukunaga y originalmente iba a ser Will Powter, Pennywise. Y de pronto la serie, no le la película. dieron la libertad a Fukunaga de hacer este producto sangriento que fuera muy arraigado a la historia, y entonces pues se tuvo que salir. Y entonces viene Muschietti, que pues trae todo el sello de Guillermo del Toro estampado en la frente, y bueno, ok, tienes pasión por el producto, te lo vamos a dar, pero no nos queremos arriesgar a que sea tan sangrienta. Te vamos a dar un poquito de libertad, pero no mucho. Entonces, por ejemplo, viene la fabulosa escena esa que quisieron sustituir lo del baño, que para no repetir el éxito que tuvo la serie, entonces la casa de los espejos, donde Pennywise se da de cabezazos, y que es una escena que dices, Dios, ¿qué onda? Pero le dieron poca libertad. Warner se da cuenta de que esto funciona y de que funciona. No solo estás apelando a la nostalgia, sino que estás apelando ya a un público adulto que tiene esta libertad de ver más violencia. Ok, entonces te la voy a dar ahora sí en la serie. Y entonces ahora tenemos que idear un mundo que no existe y crear una historia que no existe y ver hacia dónde la vamos a llevar. Y entonces creo que ahí es donde nos podemos perder un poco en la libertad que le dan. Hacia dónde la llevas. Y entonces siento que ahí Muschietti de pronto pierde un poco el piso. Te doy este espacio narrativo en el que de pronto me pierdo y te asusto. Creo que ahí el problema es que se tardó muchísimo en mostrar a Pennywise. No puedes tener una serie de Pennywise en la que no hay Pennywise. Se tardó 5 capítulos en mostrarlo.
y no necesitabas tenerlo en primer plano para que estuviera ahí. Y te voy a decir quién lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien Mike Flanagan en House Hill, en esta serie de Netflix. De acuerdo. No necesitabas que los fantasmas estuvieran en primer plano, pero estaban en todos lados. Sí. Abrían una puerta y de pronto de fondo Había algo. había un fantasma parado. Abrían una rejilla y debajo de las escaleras había alguien asomado. Pudiste haber hecho eso con Pennywise, que sucede en la película. O sea, cuando Mike, por ejemplo, Mike Hanlon está en el río y de pronto voltea y está Pennywise comiéndose un brazo y nada más le hace... No interactúa con él, ahí está. Sí, como que iba pasando y... ¡ay! Pudo haber aparecido de fondo, pudo haber estado parado en la biblioteca que pasa en la película. Está la señora de fondo que ni siquiera alcanza, tienes que verla por segunda vez para ver que está una señora haciendo... Y ahí está Pennywise. Eso es algo que le falta a la serie. Totalmente de acuerdo. Sí. Sí, a final de cuentas, además te deja como, o sea, su cliffhanger siempre son bastante efectivos, pero al reiniciar en el siguiente capítulo, pareciera que lo soltó, ¿no? O sea, te queda, el más claro ejemplo es el de la niña con este rollo de que se le empiezan a salir los ojos, etcétera, y de cómo llegan y encuentran a la amiga sobre ella, ¿no? Realmente es una situación que tú ya le agarraste un poco de cariño a los personajes, quedas con la idea de, oye, no, se le va a poner, pero color de hormiga a la niña, ¿no? De pronto la van a culpar de esto y lo otro, y cuando empieza el siguiente episodio, ya de eso ya no viste, o sea, Se diluyó. no, pues sí, la culparon, pero pues ella ya está con su parche y ya se va a otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde precisamente cogea la serie, además obviamente de lo que bien se ha mencionado, lo del ejército, que no tenía tanto sentido, es otro lugar común, siempre quieren convertir en un arma algo que no, pues ni siquiera creo que tenía el potencial, porque estamos hablando de una comunidad muy pequeña que a nivel global no tendría quizás que haber generado este interés en algo tan grande como los militares, etcétera. Ahí se pierde mucho tiempo que podrían haber aprovechado en explicarnos otras cosas que hicieron falta y prepararlo bien, ¿no? Pero no olvidemos esta máxima que existe. ¿De qué sirve la policía en las películas? Del personaje estúpido, Sí. el personaje que estorba. Ahora, metamos ahí también esto de qué sirven los papás cuando son sí. historias de niños. Igual Nunca pasa en aparecen. Stranger Things, pues dice, oye, pero pues que los papás no se acuerdan dónde está mi hijo, Nadie está qué anda preocupado de que el haciendo. niño lleva desaparecido 3 días. No, Exactamente. los papás en estas series, en Stranger Things, en esta sobre todas. todo, de pronto dicen que ese niño no tiene papás. Sí, No, o sea, Pero esa era la narrativa de los 80s. No, más atrás. Esa es la narrativa incluso de Charlie Brown. No hay papás. no hay papás, ¿no? O Mafalda en algún momento, bueno, los papás ahí sí fueron más presentes. pero al menos pero ahí, los papás son tontos. ¿no? Pero aparte, al menos ahí en esas eran historias como casi en su casa o en el jardín, ¿no? Estos se van a muchos lugares sí, y se pierden, parecía que se pierden por días. No llegan a su casa de pronto. Existe una película que rompió con todo eso, no me acuerdo exactamente el nombre, Class of 84. Sí. La de los niños que dicen que el vecino es un asesino en serie y entonces quieren resolver y se empiezan a meter y empiezan hasta que de pronto al final el asesino mata a uno de los amigos y le dice, entiende, eres un niño, tú no me vas a atrapar. Es la cierto. única película Ni que ha me dicho acordaba. los niños no resuelven misterios. Los niños se meten en problemas cuando son hacen este tipo de convenciones cosas. que de pronto te dan pie, incluso los podrías tratar de manera distinta, por ejemplo, como ese. O sea, es como el rollo de lo que se ve en la película de Shazam, ¿no? Que de pronto se están peleando sobre la ciudad, ¿no? Y uno está a lo lejos y el otro está acá y el villano le empieza a hablar y el otro, ¿qué? No te oigo. Porque eso en la vida real no funcionaría, pues si hasta allá, ¿cómo le va a estar explicando su plan y no sé qué? ¿No? Esas cosas son las que tienes que transgredir para que realmente funcione el chiste. Sin embargo, y digo ya un poco ya para ir saliendo de esto, sin embargo, hay algo que les ha dado terror manejar dentro de esto del mundo infantil o del mundo de adolescente que resuelve todo, que son los que siempre salen victoriosos, pero en It no se atreven a mostrar la escena de sexo, que todo se mete con Beverly. ¿Por qué? A ver, ya estamos adultizando, valga la palabra,
Nunca, al niño. nunca va a pasar. No, pues claro que no va a pasar, ¿no? Que también es una parte en la novela que cuando yo le dije, ¿qué onda con Stephen King? ¿Qué pasó aquí? A ver, ¿no? O sea, este doble juego. Han intentado de hacer esta unión entre ellos de otras maneras. Esa escena nunca va a suceder, por más que lo queramos, por más que esté ahí. Se va a quedar en el libro, porque en el libro no es gráfico. Y porque es un tema adulto, donde realmente estás viendo a un adulto, no a un niño resolver. Y que para Derry, que esa es otra cosa que no me gustó, vamos para atrás. O sea, el final, abiertamente, están diciendo va a haber una segunda temporada porque ya Warner me la autorizó. Son 3 temporadas. Ok. Nos van a Es que hay que explicar las decirlo. Nos vamos a los 30 y después. La fórmula la aplican muy bien y les funciona para el público que estaban buscando. Entonces, obviamente, eso garantiza, más allá de lo bien o mal lograda que pueda estar ya a nivel de análisis, les garantiza la continuidad. Sí, no, ya están aprobadas las que son las 3 temporadas. Esta, la de los 30 y la de principio de siglo. Joder. Sí, y que es lo que quisieron explicar precisamente con el final que da Pennywise, el que es muy obvio, una criatura de un macroverso que existe más allá de la realidad, pues no está regida por el tiempo. No, claro. Entonces lo que Pennywise dice es que estoy viviendo todas las realidades al mismo tiempo. Tú eres la que va a dar a luz a quien va a ser uno de los que me va a vencer al final. Entonces voy a hacer todo por exterminar el principio. O sea, me voy a hace 30 años y de ahí hace 60 años para terminar con todo esto y que ustedes no puedan conmigo. Pero lo que muchos han dicho es que Pennywise ya lo sabe y va a terminar con ellos. Y no, eso ya pasó. Ya sucedió. Él ya perdió, digamos. Exactamente. Él entiende que está pasando todo al mismo tiempo, pero por más que haga, el pasado ya pasó. Entonces es simplemente... Es que a final de cuentas ya no apuestan por la fórmula Marty McFly, Dr. Sí, Brown. exacto, pero es que ya no apuestan por el resultado. O sea, lo que te va ahí a enganchar, y veremos si lo consiguen, es cómo te lo van a contar. No qué es lo que va a suceder, porque tú ya sabes a dónde va a llegar. Ah, sí, claro. ¿No? Es como Rogue One. Tú sabías cuál era el final. Ahora vas a entender cómo llegaron ahí. Ya no estás así de, oye, es que no sé qué va a pasar. ¿Sí va a lograr cambiar el pasado? Pues no, obviamente no lo va a lograr. Y lo explica muy bien en la frase cuando le dice la morra, ¿no? Le dice, esas ya son batallas de alguien más, ¿no? Ya ni siquiera hay que estarnos preocupando porque estamos aquí. Ahí queda muy, muy claro. Y pues si vamos a otra explicación de eso, pues lo explicó Marvel, ¿no? No vamos a cambiar lo que pasó. Si cambias el pasado, creas una nueva realidad. Ajá. Ese pasado ya pasó. Por supuesto. Exactamente. Sí, Entonces, por eso estás aquí y puedes, es la paradoja, ¿no? A final de cuentas, si puedes ir y venir, pero si cambias, en realidad tú ya no podrías y, pues, como dices, ¿no? Volver al Y futuro. entonces, ya como que a manera de conclusiones, ¿qué podemos esperar de lo que venga? hay que ver qué tal logran explicar los elementos, porque por ejemplo de Derry hay cosas que tú decías, esto no me está funcionando, esto no está funcionando, y al final funciona. La señora Kirsch, de donde expliquen de dónde Pennywise se convierte en Bob Gray, por qué decide tomar esta forma de payaso. Bueno, a mí sí me gustó, por ejemplo, que el Richie al final, pues si hay quien regresa, pues él también puede regresar, apoyado por la magia de la comunidad de los indios que viven ahí, etcétera, este apoyo, el entender qué es lo que nos quieren decir de la primera. Los niños triunfan porque están juntos, porque están unidos, y es lo que logran al final, es vencer este terror. ¿Qué es lo que pasa cuando dejas de tener miedo a Pennywise? Lo vences. Y eso es lo que te explica. Si nos vuelven a salir con esto de que el ejército y que fuerzas ajenas a Derry, lo platicábamos antes de empezar el programa, para hablar de Pennywise no tienes que salir de Derry, porque Derry es Pennywise, Pennywise es Derry. ¿Qué pasa cuando lo vencen al final del libro? Derry se hunde. Viene la gran invasión. Por eso la gente no se fija en las cosas malas que pasan, porque la gente está influenciada por Pennywise, está cegada completamente por él. Él es dueño de ese territorio. Entonces, si de pronto el ejército viene porque lo va a usar un arma, no, una vez que tú sales de Derry se te olvida todo lo que pasa. Se te olvidan tus amigos, se te olvida tu familia, se te olvida todo. Eso es algo que espero entiendan y que ya logren dejar en paz para las... Y yo creo que allí viene la gran traición de pronto de Derry con su propia propuesta, porque al principio te queda muy claro que Derry no es cualquier lugar.
¿no? Es un lugar donde se siente el terror a cada instante, ¿no? El desasosiego, etcétera. Y después vemos que ya no, conforme avanzan los episodios. Entonces, obviamente tendrían que recuperarlo para lo que vamos a ver detrás, porque ahí viene nuevamente las referencias. Esto es lo que después vemos en conceptos como Silent Hill, ¿no? O sea, obviamente es el lugar. Y por ahí viene este chiste que hacían cuando empezaron a jugar entre Warner y Netflix, ¿no? Este rollo de quién es Vecna, quién es más poderoso, y decían, este Pennywise tiene una ciudad, ¿no? Y las cosas por las que se supone que le ganaba, tú decías, bueno, Vecna tiene una dimensión, ¿no? Entonces, a final de cuentas son reglas sobre las que se basa la fórmula y que tienes que mantener si me las estás proponiendo. La serie las propone de inicio y después traiciona este asunto para intentar luego recuperarlo. Hay que ver, porque creo que si algo sí hacen bien es sentar las bases para lo que sigue, ¿no? Tal vez no dentro del correcto funcionamiento de su propuesta, pero sí sientan las bases para que lo otro siga generando el interés de saber qué va a pasar. Y eso que dices es algo muy establecido dentro de la manera de escribir de Stephen King. Estos pueblos, Jerusalem Slot, el pueblo del cementerio de mascotas, o sea, son terrores locales, son de ahí. O sea, si de pronto me dicen, es que una de las criaturas se va a escapar del pueblo después de que lo revivieron en el cementerio. No, es este terror local, es este terror Sí. que te provoca el vivir ahí en estos pueblos que están rodeados de bosque, y etcétera. Eso Es lo que pasa cuando sacas a Jason ¿no? Y lo mandas al espacio. O sea, O a no, Manhattan. no, exacto, pues es así de, oye, aquí ya no puede funcionar ese tipo de asesinos. No puedes llevarlos a la gran ciudad porque ahí ya te comunicas más rápido, es más fácil que te escondas, la policía va a reaccionar. O sea, son muchas reglas. Por eso de pronto ahora que retoman asesinos, los asesinos, los slashers clásicos, tienen que retomarlos en forma de retro. Es decir, donde la gente no tiene celulares, no tiene dispositivos, porque obviamente, pues si en una casa tú alcanzas a correr porque están matando a tu primo, a tu tía, pues obviamente en el celular les digo a todos que, oigan, le tengo aquí ¿no? a Michael Myers matando, ¿no? Ya no funciona, tienen que ir hacia atrás. De entrada no pregunto, ¿quién anda ahí? Exacto, ¿no? Ya, ¿no? A final de cuentas corro y voy a mandar un mensaje. Ya ves ese chiste, ¿no? De donde mandan mensaje, voy a mandar un mensaje de Facebook para decirles que estoy atrapado. Totalmente. Y voy a salir otra vez, pero hay una película que a mí no me gusta, pero que explica precisamente ese tipo de cosas. Creo que es la segunda de Annabelle, la de Regresa a casa o algo, que tiran a la muñeca a un pozo y lo tapan, y entonces llega alguien y empiezan a platicar y empieza a temblar la tierra. Y alguien voltea y le dice, ¿qué es eso? Y se acerca hacia el pozo y la otra voltea y le dice, no sé, no quiero averiguarlo, vámonos. Pues sí. Así es ¿No? como debe de ¿Cuántas ser. veces no debería pasar eso de, es que quiero ver qué está pasando? Dude, es un cuarto La gente- oscuro. Luego venimos La cuando gente- haya luz. O vamos a... La gente ¿no? de las películas de terror nunca ve películas de terror. Exacto. Con eso ya sabrían Por perfectamente. eso, cómo por eso hacerlo Scream es tan genial la primera película. Porque juega con esto de que sí son gente que ve películas de terror y cómo estas cosas ellos mismos están haciendo la transgresión de las reglas, ¿no? Cuando en realidad pues puedes aplicar la de Homero con el Krusty muñeco, ¿no? Que le dice, crees que me van a tu ropa sucia y tus calcetines me van a sí. vencer. Dice, bueno, sí estoy un poco mareado, ¿no? Pues O sea, sí, lo va a hacer. Sí, efectivamente. Pues bueno, yo lo único que espero de Welcome to Derry, que tengo que decirlo, no me gustó. que se acabe. Uno. Dos, que si se va a ubicar en la época de los años 30, es una época muy complicada en los Estados Unidos. Venían de una gran depresión, venían de la creación del Seguro Social, venían del saber si le entraban o no le entraban a la guerra. Entonces va a estar súper complicado el aspecto sociopolítico. Yo lo que espero es que lo manejen bien. Pero bueno, pues gracias a todos los que nos acompañaron a este especial de Eso en Derry con estas lumbreras que tengo aquí a mis lados, ¿no? Con Arturo y con Jesús, que nuevamente este programa se podría ir horas, pero pues el tiempo, pues, time is money. Así que pues ya habrá oportunidad cuando inicie la serie, la nueva temporada, ya volveremos a estar por aquí. Mientras tanto, mi nombre es Saúl Arellano Montoro. Esto es Cine en Contexto. La casa donde hacemos este programa es el Museo Casa de León Trotsky, a la cual le agradecemos infinitamente la oportunidad de poderlo hacer aquí.
Y pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Distrito Cultura. Ahí la información y los temas que se tocan son más allá del cine. Entonces van a encontrar materiales divinos así, y deliciosos. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima. Repito, mi nombre es Saúl Montoro. Esto es Cine en Contexto. Gracias, Arturo. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Al contrario, por tu gracias. compañía. Y nos vemos a la próxima. Gracias.